Campamento Building, Kuwait. Soldados estadounidenses disfrutando de una noche de karaoke en uno de los mayores centros militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Eso fue entonces. Esto es ahora. Una microciudad estadounidense que alguna vez fue bulliciosa en el desierto, ahora está casi vacía y gravemente dañada tras semanas de bombardeos con misiles y drones iraníes. Es una de las muchas instalaciones militares estadounidenses en la rica península arábiga. Irán la atacó incluso mientras Estados Unidos e Israel bombardeaban el gran arsenal de la República Islámica. ¿Qué impacto han tenido los ataques iraníes en la presencia estadounidense en Medio Oriente? Una investigación de CNN encontró evidencia de una destrucción sin precedentes. Podemos revelar que los ataques dañaron al menos 16 instalaciones estadounidenses en 8 países. Según nuestro análisis y fuentes, esa es la mayoría de las posiciones militares estadounidenses en la región, y algunas de ellas son prácticamente inutilizables ahora. Una fuente estadounidense familiarizada con la situación nos dijo que nunca había visto nada parecido en bases estadounidenses, que se trataba de ataques rápidos y selectivos con tecnología avanzada. ¿Cuáles fueron los principales objetivos de Irán? Aviones multimillonarios como este Boeing E-3 Sentry que proporcionó a Estados Unidos una enorme visibilidad sobre el Golfo. Ya no se fabrica y en dinero actual su valor asciende a casi $500.000 millones. Equipos de comunicaciones esenciales. Observen estas enormes esferas. Se conocen como radomos y protegen las antenas parabólicas vitales para la transmisión de datos. Solo en esta base, Irán destruyó todos los radomos excepto uno en menos de un mes de guerra. Y sobre todo, sistemas de radar altamente sofisticados, costosos, difíciles de reemplazar y fundamentales para la defensa aérea. Una segunda fuente estadounidense, un asesor del Congreso familiarizado con las evaluaciones de daños, describió estos objetivos como los más costosos. Nuestros sistemas de radar, afirmó, son nuestro recurso más caro y limitado en la región. Para los aliados de Estados Unidos en la región existe un dilema. En cierto modo, la demostración de fuerza de Irán hace que las sofisticadas tecnologías estadounidenses sean aún más vitales para la seguridad del Golfo. Pero aquí hay una nueva realidad. Las instalaciones militares estadounidenses, antes consideradas formidables fortalezas, se han convertido en blancos fáciles. Como me comentó una fuente saudí, la guerra ha demostrado a Arabia Saudita, el aliado árabe más antiguo de Estados Unidos, que su alianza con Estados Unidos no puede ser exclusiva y, en sus propias palabras, no es inexpugnable. Para comprender la vulnerabilidad de las instalaciones estadounidenses, observen esto. Es la sala de guerra de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, el centro de mando y control del poder aéreo estadounidense en 21 naciones. Fue atacada no solo una vez, sino 2, y según una fuente estadounidense, causando daños significativos. La base había sido evacuada en gran parte para entonces y no se reportaron bajas. La visibilidad de Irán sobre sus objetivos nunca había sido tan clara. En 2024, según Financial Times, Teherán adquirió secretamente un satélite chino conocido como TEE-01B, una mejora sustancial con respecto a sus propios satélites. Esto significa que Teherán pasó de observar imágenes de esta calidad a esta. Esta es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta a un adversario que opera satélites capaces de capturar imágenes de alta resolución, casi tan detalladas como las suyas. A medida que se hace evidente la magnitud de los daños, muchos se preguntarán si la presencia estadounidense, que alguna vez fue un escudo protector en Medio Oriente, se ha convertido en su talón de Aquiles. Mara Keblawi, CNN, Londres. $14 tendría la propuesta que presentó Irán a Estados Unidos para poner fin al conflicto en Medio Oriente. El presidente Donald Trump dijo en las últimas horas que revisaría en detalle el documento, pero que quizá podría no ser suficiente. Los guardianes de la revolución iraníes desafiaron este domingo a Washington a elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con Teherán. Irán presentó a través de Pakistán un documento a Estados Unidos con 14 puntos donde pediría el cese definitivo de las hostilidades y el retiro de las fuerzas estadounidenses de la región, según la agencia iraní Tasnim. Teherán también habría solicitado establecer un plazo de 30 días para poner fin a la guerra en lugar de mantener una tregua temporal. El levantamiento del bloqueo naval, la liberación de los activos congelados y el alivio de las sanciones serían otras de las peticiones del régimen. La iniciativa plantearía además el establecimiento de un nuevo mecanismo de gobernanza para el estrecho de Hormuz. Está por verse si esa propuesta es la misma sobre la que el presidente Donald Trump se refirió en las últimas horas.
Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. Por ahora no hay una fecha prevista para un nuevo encuentro presencial entre las delegaciones. Nos acompaña Sami Eppel, consultor internacional, analista político y periodista experto en Medio Oriente. Sami, bienvenido a NTN24. ¿Cómo entender que sigamos discutiendo sobre Irán, sobre si a Trump le gustó o no la propuesta cuando declaró el fin de las hostilidades ante el Congreso justo cuando se vencía el plazo de 60 días? Gracias, Nicolai. Mira, ciertamente la propuesta de Irán es básicamente una propuesta de rendición del mundo occidental ante ellos. Me refiero a los ayatolas de Irán, porque esta no puede ser la posición, obviamente, de todo el país de Irán, porque el país está sufriendo. Los iraníes están pasando un mal rato, están habiendo situaciones internas graves, muchas de las cuales no conocemos, porque Irán hoy en día es un país cerrado. No tenemos mucha información, el Internet está totalmente intervenido, y por lo tanto entonces no tenemos información interna suficiente para saber lo que está pasando. Pero desde el punto de vista externo, esta propuesta de Irán yo diría que es totalmente incompatible o inaceptable, porque no solamente no menciona el tema del uranio, el tema nuclear, sino que además indica que Irán va a ser el garante, el dueño de los estrechos de Hormuz, que el estrecho de Hormuz es un sitio de tránsito marítimo libre internacional. O sea, están violando el derecho internacional totalmente. Y entonces esto no va a ser aceptable para el presidente Trump. Sí, Sami, si esto no cumple las condiciones necesarias, la preocupación internacional de que ese programa nuclear no represente una amenaza para Occidente, después de tantos años que el régimen le ha tomado el pelo al mundo, ¿podría Donald Trump entonces retomar los ataques al régimen iraní, aun cuando ya declaró el fin de las hostilidades ante el Congreso? ¿Se vería forzado a acudir al legislativo o cuenta como un borrón y cuenta nueva para otros 60 días distintos? Sí, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ya dijo en su momento de que las hostilidades habían terminado. O sea, entonces al no haber hostilidades, supuestamente el tiempo ya se cumplió y ahorita sería un nuevo tiempo de hostilidades en caso de reanudarse esta. Tenemos que recordar que Irán nunca ha aceptado, desde el año 26, con la resolución 1696 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que unánimemente, incluyendo a China y a Rusia en su momento, le ordenaban a Irán terminar su programa nuclear. ¿Por qué? Porque sabían que el programa nuclear iraní era un programa ofensivo, era un programa para el desarrollo de armamento nuclear, y todos ya sabían, aún hace 20 años, de que Irán, una vez que los tuviera, lo iba a utilizar, y entonces esto traería como consecuencia la hecatombe mundial, y eso había que enfrentarlo. Ningún presidente lo quiso hacer. El presidente Trump ha sido, digamos, el primer mandatario que ha enfrentado este peligro existencial, no solamente para Israel, para la zona del Medio Oriente, sino para el mundo entero. Hablas del componente nuclear y precisamente hay un informe reciente del Instituto para el Estudio de la Guerra publicado esta semana que revela un dato que es noticia, porque si comparamos el porcentaje de reducción entre febrero del día 28, cuando empezaron las hostilidades, y abril 6, el porcentaje fue del 49,5%, mientras que en las últimas semanas, las últimas 3 semanas concretamente de abril, del 6 al 29, solamente la reducción ha sido del 2%. Sigamos avanzando, porque hay que preguntarse entonces en qué se basa esta nueva entrega del Instituto para el Estudio de la Guerra. Un estudio que ha sido ampliamente discutido,
con varios componentes, y hay otro ítem de este informe del Instituto para el Estudio de la Guerra sobre la limitación de saturación, que es la capacidad del régimen de Irán en realizar ataques masivos diarios contra Israel y los países del Golfo. Según este estudio, esa capacidad ha caído a hoy por debajo del umbral crítico de 200 proyectiles diarios, lo que a febrero 28 eran entre 450 a 500 proyectiles diarios. Para abril estaban entre 200, 250 y para hoy ronda entre 180 y 210 proyectiles, lo que permite que los sistemas de defensa aérea regionales tengan una tasa de interceptación superior al 90%. En todo caso, ¿sigue representando el régimen iraní una amenaza o qué tanto ha sido esta degradada? Mira, obviamente ha habido una degradación de la capacidad militar iraní, pero esto no quiere decir que, bueno, que en vez de que me vayan a matar 400 veces, ahora me van a matar 100 veces solamente. Eso no es una comparación, digamos, válida para un país limítrofe con Irán. Me refiero a Kuwait, a Qatar, a Arabia Saudita, a los Emiratos e Israel también, que está en la zona. Entonces, esto, recordemos que el que recibió mayor cantidad de misiles y de drones fue Emiratos Árabes. Recibió 2.800 impactos durante estos 2 meses de guerra. Entonces, esto, digamos que se le ha reducido su capacidad, pero no se ha terminado su capacidad. No sabemos tampoco qué ha ocurrido en estas 3 semanas de cese al fuego, si Irán ha estado rearmándose. Obviamente que sí, ellos tenían su capacidad de fabricación de este tipo de artefactos. No solamente me refiero a los drones y a los cohetes. Recordemos también que ellos ya enviaron 2 cohetes a la isla Diego García, que está a 4.000 kilómetros de distancia, lo que equivale a ser a la distancia de Irán a Europa. Y eso fue un mensaje a Europa, decirle, mire, ahora tenemos misiles que le pueden llegar a ustedes también, y además estamos desarrollando armamento nuclear. Entonces, obviamente, Irán es un problema terrible para la humanidad. No sabemos cómo va a terminar esto. Nadie quiere una guerra, pero obviamente al presidente Trump se le están, como dice, achicando las posibilidades o declara hostilidades nuevamente, basado en el hecho de que Irán no quiere aceptar ningún tipo de negociación constructiva, o declara victoria y se retira, que también es una posibilidad. Los escenarios que nos plantea Sami Epp, el consultor internacional, analista político y periodista experto en Oriente Medio. Sami, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Nicolai. Un abrazo, siempre a la orden. Un abrazo. Y mientras tanto, el precio del petróleo vuelve a dispararse. El conflicto entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo en el estrecho de Hormuz están sacudiendo los mercados y amenazan con impactar directamente el costo de vida en todo el mundo. El Brent alcanzó esta semana su nivel más alto en 4 años ante la preocupación por la situación en Oriente Medio. El impacto ya se siente. Los precios del crudo superan los $120 por barril, su nivel más alto en 4 años, impulsados por el temor a una caída en el suministro global. El foco está en el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca de 1/5 parte del petróleo del mundo, secuestrado por Teherán y donde rige un contrabloqueo de Estados Unidos contra puertos iraníes. Los precios han subido a su nivel más alto desde que comenzó la guerra, en parte porque Estados Unidos busca extender el bloqueo naval a Irán, lo que limita la salida de su petróleo, y también por el riesgo de una mayor escalada en el conflicto. Con menos crudo iraní en el mercado, la oferta global baja y la presión sobre los precios sube. Si el bloqueo continúa, la producción iraní podría caer cerca de 1,5 millones de barriles diarios, y esa pérdida de suministro es lo que está empujando los precios al alza. El efecto no tarda en llegar a los consumidores. Tanquear es más caro y el transporte, por ende, también. Pero el impacto va más allá. El bloqueo afecta gas, fertilizantes y cadenas de suministro, lo que termina reflejándose en alimentos más costosos. No es solo el petróleo, también el gas y otros productos están bloqueados. Esto afecta a todo, desde el transporte hasta la producción de alimentos, por lo que el costo de vida va a subir.
Los mercados siguen atentos a cada movimiento. Una escalada mayor o el cierre prolongado de Hormuz podría agravar la crisis. Mientras tanto, para el régimen iraní, el mayor riesgo es económico. Sin exportaciones de crudo, su principal fuente de ingresos queda comprometida en una crisis que ya traspasa los campos de batalla y golpea directamente el bolsillo global.